Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio auspiciado por la Universidad de Monterrey y organizado por la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Estamos muy contentos de poder tener esta oportunidad de escuchar a las y los jóvenes de diferentes países que nos van a compartir algunas experiencias que nos van a ayudar a entender mejor este contexto y sobre todo reconocerles toda esta labor que ellos y ellas están haciendo a favor de la protección de jóvenes y de protección de derechos humanos de esta población en Latinoamérica. Para esto le voy a dar la palabra a Jimena del Castillo, quien es la coordinadora general de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, para que dé inicio al evento. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Leti. Antes que nada, darles la bienvenida a todos y todas a este espacio y agradecerle con todo nuestro corazón a la UDEM, porque sin todas las gestiones y el apoyo de la UDEM, de Leti, de Monse y de todo el equipo, este evento no sería posible. Así que muchísimas gracias. Y bueno, les cuento que la Red Latinoamericana de Egresados de Protección es una red que integra a 25 organizaciones de 11 países de Latinoamérica. En esta red lo que hacemos es poder impulsar que la situación de los chicos y chicas que egresan de lo que conocemos en algunos países como casas hogar, hogares, y en realidad el nombre oficial son instituciones de acogimiento residencial, que la calidad de vida sea óptima, que puedan gozar de todos sus derechos humanos y también no solo cuando egresan, sino cuando están dentro de las organizaciones, tanto en la niñez como en la adolescencia. Y bueno, desde la red tenemos un comité joven que este comité participan más o menos 34 chicos y chicas de diferentes países. Es un comité que define sus propias acciones, que crea sus propias acciones y a partir de esa participación es como surgió la idea de este webinar. De hecho, el tema salió en una de nuestras reuniones que hacemos los domingos y se planeó, se ensayó y se decidió. Son las personas que van a estar hoy con nosotras y nosotros. Para mí es un honor que estos espacios sean facilitados, moderados y creados por las y los jóvenes y también que tenemos personas aliadas y van a estar dos especialistas de México y Colombia con nosotras y nosotros y también que se sumen a esto nos encanta. Así que bueno, pues estoy yo muy contenta que tengamos este evento y decirles que buscamos mucho también la participación de ustedes. Tienen la posibilidad de escribir sus dudas en la sección de preguntas y respuestas, también en el chat, la gente que nos está viendo desde Facebook, siéntanse con toda la libertad de compartir. Sabemos que hay jóvenes que nos están viendo, hay gente que trabaja en las instituciones, equipos técnicos, cuidadores, cuidadoras, gente que está interesada en estos temas, así que por favor siéntanse con toda la libertad y bueno, pues ya sin más, le doy la palabra a nuestra moderadora que es Tatiana, digna, egresada y representante de Argentina y ella a su vez presentará al resto del panel que es un panel maravilloso. Bienvenidos y bienvenidas, gracias. Gracias, Jimé. Buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Lustig da Silva. Soy argentina, participo en la organización Doncel, en el grupo de participación juvenil y egreso. Estudio actualmente la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Voy a presentar a mis compañeros y ponentes egresados, John Edward Angulo de Colombia, Vivian Contreras de la Cruz de Perú y Mario Bustios de Bolivia. Como ponentes especialistas la tenemos a Nancy Pérez, directora de Instituciones y Programas de Fundación Educa en México, y a Diane Weiss, que es la Coordinadora Nacional de Proyectos Sueños en Colombia. La modalidad de hoy vamos a estar hablando sobre nuestras experiencias en el sistema educativo. La idea es hacer preguntas dirigidas hacia los egresados y hacia las especialistas, y al final vamos a tener un espacio de preguntas, donde ustedes pueden ir dejando sus consultas y sus comentarios por el chat, como comentaba nuestra querida Jimé.
La primera pregunta se la voy a hacer a los egresados y me gustaría iniciar preguntándoles cómo hicieron para ingresar a la formación universitaria. Es aleatorio. Inicio pues, tomo la iniciativa. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es John Eduardo Angulo, de Colombia. Soy egresado y frente a la pregunta es interesante porque en Colombia pues hay dos etapas en este tema de la educación superior. Cuando yo egresé, hace un montón de tiempo, pues no habían unas garantías para que los jóvenes que egresaban del sistema de protección pudieran acceder a la educación superior. Eso era impensable en su momento. Esa realidad ha cambiado actualmente, las cosas son totalmente diferentes y ahora Dayam les contará un poco sobre eso. Pero como yo hice, finalmente tocó acceder a acompañamiento por parte de otra institución y tocó diseñar toda una estrategia para visitar instituciones de educación superior, técnicas, tecnológicas, contar un poco mi historia y pedir una beca, media beca, descuentos y demás. Recuerdo que recorrí unas 5 instituciones de educación hasta que encontré una institución tecnológica donde efectivamente me hicieron un descuento del 50% que se adaptaba a lo que yo ganaba en ese momento porque estaba trabajando. Entonces, como que con lo que ganaba podía pagar en la institución y podía pagar la habitación donde vivía en ese tiempo. Y así empecé a estudiar. Un tiempo me quedé sin empleo y tocó pues parar los estudios también. Cuando volví a recuperar el empleo, volví a retomar también los estudios hasta que los finalicé, la tecnología en 2014 creo, pero también sentía como ese vacío ahí, como que yo quiero ir más allá. Entonces, lo que hice fue empezar a nutrir información de mi interés en Internet y hacer cursos en la Cámara de Comercio, hacer cursos en el SENA virtual. El SENA es una institución pública de muy buena calidad. Y así como que empecé a ampliar esos conocimientos para poder empezar a trabajar en el tema laboral. Luego de eso pasaron varios años hasta el año pasado, hasta 2019, perdón, que gracias al trabajo que hacemos desde la Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal, tuve la oportunidad de conocer a la directora de la Fundación Andy. Andy es como la agremiación de empresarios de Colombia y ella me ayudó a gestionar una beca para estudiar el pregrado y actualmente estoy estudiando el pregrado de comunicación social y periodismo gracias a esa oportunidad. Ese es un resumen de cómo ingresé yo al tema universitario. Y para anotar, pues no sé si en los otros países de Latinoamérica pasa, pero en Colombia la educación privada es bastante costosa, entonces no es tan fácil acceder a la educación privada. Lo que hay que hacer es acceder a la educación pública y mirar desde el tema público qué oportunidades hay, y en ese momento pues era complicado. Ahorita la realidad difiere un poco de la realidad de ese momento. Muchas gracias, John, por compartir tu experiencia. Ahora sí, Vivian o Mario, ¿quieren compartir con nosotros cómo ingresaron a la formación universitaria? Vamos con Vivi. Vivi, tienes el micrófono apagado. Ok, ya, va. Decir que tuve la suerte de poder caer como que en una institución que pudo darme la oportunidad en ese momento de tener una carrera técnica. Yo ya egresada a los 18 años, una carrera técnica que en ese momento había, ¿no? No era algo que añoraba, que anhelaba, porque
dentro de todo ello, lo que quería estudiar era otra cosa, ¿no? Pero al fin y al cabo pude estudiar, tuve como que la suerte de poder estar en esta organización y que me costearan los estudios, que no suele pasar en todos los casos. Ah, luego salí de esta organización cuando culminé el estudio técnico y dije, bueno, ya es hora de que bueno, a mis 20, tengo ahora 28, 27, 26 años aproximadamente, dije, quería iniciar psicología, que es una carrera que en verdad me mueve un montón. Y la inicié con la esperanza de nunca acabarla hasta sacar la tesis, ¿no? Pero como John dice, hay tantas cosas que van surgiendo y bueno, se vino la pandemia, los costos de la universidad privada son altísimos, las públicas son demasiado competitivas y lamentablemente los egresados, hablo de mi país, que viven institucionalizados, no tienen la oportunidad de tener una educación de calidad, ¿no? Entonces, no podía atreverme a postular a una pública porque no tenía una educación de calidad, entonces tenía que hacerla en una privada y tratar de por ahí ver que me den también medias becas y todo lo demás. Pero en medio de esta pandemia surgió todo, entonces tuve que elegir entre sobrevivir o dejar los estudios y que fue que decidí dejar los estudios porque tenía que costearme otras cosas, ¿no? La vida es muy amplia, así que ahí está. Esa es mi historia más que nada en temas de estudios. Muchas gracias, Vivi, por compartir tu experiencia. Ahora vamos a pasar a nuestro último compañero, Mario, de Bolivia. Parece que tuvo un inconveniente técnico, Mario. Vamos entonces a pasar a las preguntas a las ponentes especialistas, a Nancy, a Dayan. Me gustaría preguntarles a qué se dedican en la organización en la que pertenecen. ¿Quién arranca? ¿Yo o Nancy? ¿Yo? Listo, bueno. Entonces me voy a volver a presentar. Mi nombre es Diane Toss Smith. Yo vivo en Colombia. Trabajo en una institución del gobierno que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Les hago el contexto grande también como para puntualizar también qué es lo que hacemos nosotros. Y básicamente lo que el ICBF hace, o como sus siglas lo dicen, es garantizar y velar por el bienestar de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias en Colombia. Digamos, en ese sentido, el ICBF funciona en dos líneas. Está toda la línea de prevención, por un lado, y la línea de protección. Yo trabajo en la línea de protección. La línea de protección o la dirección de protección básicamente lo que hace es a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los cuales se les ha vulnerado algún derecho y tienen algún proceso administrativo de restablecimiento de derechos abiertos, los acompaña durante ese tiempo. O a todos los adolescentes y jóvenes que han cometido algún delito y están cumpliendo una sanción. Ahí es importante aclarar que estos delitos deben ser cometidos entre los 14 y 18 años. Es un tema, digamos, o es una connotación completamente diferente al de justicia, digamos, punitiva. Tan es así que este sistema de responsabilidad penal adolescente o de justicia juvenil no hace parte del Ministerio de Justicia, sino que hace parte del ICBF y tiene un carácter de justicia restaurativa. Bueno, como les decía, entonces esta es la población con la que nosotros trabajamos y yo tengo como la enorme fortuna de tener el programa más lindo de todo el ICBF, que se llama Alianzas Estratégicas y Proyectos Sueños, ¿qué hace? Este programa es pensado específicamente para estos pelados que yo les estoy contando.
En Colombia decimos pelados. Yo les aclaro porque yo creo que ustedes no, pero pues entonces nosotros básicamente lo que hacemos es a todos estos pelados que se les ha vulnerado sus derechos y están en ese proceso administrativo de restablecer sus derechos, que pueden haber sido declarados en adoptabilidad porque sus entornos o sus núcleos familiares no garantizaban sus derechos y no van a volver con ellos, o puede que sí, no importa. Y a los pelados que hagan parte del sistema de responsabilidad penal adolescente, los acompañamos con diferentes planes, programas, proyectos para fortalecer su proyecto de vida, valga la redundancia, o fortalecer sus procesos de inclusión social, de manera que cuando los pelados se vayan del ICBF o se culmine su proceso de restablecimiento de derechos, ellos tengan las mejores herramientas para hacer un proceso asertivo de inclusión social. Esto lo hacemos, digamos, a través de 5 componentes grandes. Este es un programa, como les decía John, reciente. Este es un programa que está funcionando desde el 2016 y se ha ido fortaleciendo. Los componentes con los que nosotros trabajamos son el componente de educación, que ahorita me voy a devolver y les voy a contar un poco más del componente de educación. Dayan, se te apagó el micrófono. Ay, no me di cuenta. Bueno, ahí ya. ¿Hasta dónde me oyeron? Perdón. Desde donde dijiste que ibas a retomar. Bueno, entonces, creo que entonces no me oyeron los componentes. Entonces, bueno, está el componente de educación, que ahorita les voy a contar un poco más sobre el componente de educación, que creo que me parece muy pertinente. Tenemos un componente de recreación, cultura y deporte, que digamos, aparte de las actividades lúdicas y de esparcimiento y para que los pelados puedan participar, nosotros las utilizamos o usamos estos componentes a través de metodologías que nos puedan ayudar a fortalecer las diferentes competencias y habilidades blandas de todos estos pelados. Digamos, por ejemplo, si nosotros encontramos que Mario y la institución en la que está Mario necesita fortalecer liderazgo, pues buscamos, entonces, y a ellos les gusta coincidencialmente el fútbol, que seguro de pronto a Mario también le puede gustar el fútbol, buscamos algún espacio con fútbol para fortalecer esa competencia. El siguiente componente que trabajamos es el componente de identidad en 2 sentidos. Identidad en el sentido tradicional que todos conocemos del quién soy yo, cómo me reconozco frente a los demás, entonces los acompañamos de manera complementaria con todos los procesos que ellos llevan al interior de las instituciones y con los operadores que manejan estas instituciones para fortalecer sus procesos personales. Identidad también en el sentido de identificación. ¿Por qué? Yo no sé si eso puede pasar en Argentina y en México, por ejemplo, pero en Colombia pasa que la mayoría de los pelados que llegan al sistema de protección no tienen su documentación al día. Entonces les falta lo que nosotros llamamos la cédula de ciudadanía, que es ese documento que los reconoce como ciudadanos. Entonces los acompañamos en el proceso de sacarlo. O lo que los pelados acá, si son solo los hombres los que prestan servicio militar, en todo el proceso del servicio militar tienen que tienen que tener una cosa que se llama libreta militar. Entonces también los acompañamos en el proceso de la mano con el ministerio, o sea, con el ejército y con la registraduría para que puedan sacar esos documentos de identificación. El siguiente componente que nosotros tenemos es el componente de voluntariado, que es lo que hacemos. Básicamente todos los aliados que quieren trabajar con nosotros y hacer digamos, diferentes voluntariados y acompañamientos a todos estos beneficiarios de protección. Y recientemente lo hemos empezado a cambiar. ¿En qué sentido? Pues ya no estamos hablando solo. Estás muteada nuevamente. Otra vez el micrófono. Yo creo que mejor dicho, creo que me lo están cerrando porque yo no estoy tocando el micrófono, pero bueno. Entonces, el componente de voluntariado digamos, la primera patica, como les decía, es en el sentido tradicional de una empresa o un aliado X que quiere trabajar de la mano con nosotros y acompañar a nuestros diferentes beneficiarios. Y recientemente le dimos la vuelta un poco, y es que todos los beneficiarios de protección, todos los potenciales beneficiarios que tenemos en el sistema de protección de Colombia también puedan ser voluntarios. ¿En qué sentido? En el sentido de ser
ciudadanos responsables y corresponsables en el espacio en el que están, que puedan ejercer un proceso democrático correcto. Entonces, por ejemplo, si tenemos a John, que John vive en una institución X en Cali, entonces él puede participar en la Junta de Acción Local, ayuda a limpiar sus parques. Por un lado tenemos algunos pelados que están haciendo eso, pero de pronto tenemos otro John que está en otra institución y tiene más pelados que él también acompaña y es monitor que estudian en la misma universidad. Esos son como los dos sentidos del componente de voluntariado. El siguiente componente que tenemos es el componente de empleabilidad y emprendimiento. Empleabilidad y emprendimiento, ¿en qué sentido? Digamos, empleabilidad, esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de un proceso de corresponsabilidad y de autonomía y de apropiarse de sus proyectos de vida, en el sentido que les damos a los pelados diferentes herramientas para que ellos sean capaces de conseguir un empleo al momento de egresar o terminar sus estudios. Esto no quiere decir que nosotros les consigamos, digamos, esto ha generado mucha polémica en Colombia, porque nosotros no es que les consigamos el empleo. Entonces, no es que Tatiana se vaya a graduar y la ubiquemos laboralmente, sino que al momento que Tatiana está cercana a graduarse o en su proceso de carrera o montando un emprendimiento, le enseñamos cómo se presenta una hoja de cómo se hace una hoja de vida, cómo se puede presentar una entrevista, diferentes herramientas que para nosotros son indispensables para que al momento de acceder a conseguir su primer empleo, Tatiana pueda no solo conseguirlo, sino una de las cosas que nos hemos dado cuenta desde, digamos, desde Colombia es que muchas veces los pelados no mantenían ese empleo, sino que se iban muy rápidamente del empleo con muchas frustraciones y no podían manejar las frustraciones. Entonces, Vayan, señora. Discúlpame, ¿te parece si pasamos a Nan y hacemos una segunda ronda de preguntas y nos sigues contando más? Dale, dale. Gracias. Entonces, la pregunta para Nancy es, ¿a qué se dedica en la organización en la que participa? Hola, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, mi nombre es Nancy Pérez, formo parte de Fundación Educa México y como diría Dayana hace ratito, me toca la parte más divertida, que es coordinar la dirección de instituciones y programas. Es una dirección que se enfoca a trabajar de manera directa con las organizaciones para las que fue creado Educa. Educa trabaja desde hace más de 24 años en el fortalecimiento de organizaciones civiles que fueron fundadas por personas como ustedes y como yo, con la convicción de crear escuelas para poblaciones en condiciones de cierta vulnerabilidad. Estas escuelas fueron creadas como organizaciones civiles y a lo largo de su historia han sido incorporadas al sistema educativo formal en México, reconocidas como, hace rato yo nos decía que en otros países no tenía mucha claridad de cuáles eran como los sistemas. En México hay claramente un sistema público y un sistema privado, y estas organizaciones con las que nosotros trabajamos son escuelas que no tienen legalmente un reconocimiento especial, por lo tanto son reconocidas como sistema privado. Sin embargo, son escuelas fundadas por organizaciones civiles y operadas por organizaciones civiles. Dentro de este conjunto de escuelas al que Educa se dedica a fortalecer desde los aspectos organizacionales hasta los aspectos educativos, existe un conjunto de escuelas, bueno, de instituciones que ya Jimena al inicio nos decía, en México se conocen como casas hogar o internado, y que bueno, son las organizaciones por las cuales estoy hoy aquí, ¿no? Representando un poquito la voz de esas niñas, niños y jóvenes. La Fundación Educa hoy tiene el objetivo de poder impulsar la formación de estos niños, de estas niñas, de estos jóvenes, para convertirse en agentes de cambio plenos y felices que contribuyan al desarrollo sostenible. Y mi papel es poder vincularme con estas organizaciones y trabajar en conjunto en el fortalecimiento de sus proyectos educativos que garanticen pues la formación académica y sobre todo la formación de habilidades para la vida de los niños, de las niñas y de los jóvenes con los que trabajamos. Entonces, bueno, de manera general esa soy yo y eso es lo que hacemos. Y bueno, ya en el transcurso del espacio iré contando un poquito más sobre la parte de las opciones de egreso de estos estudiantes, ¿no?
Muchas gracias, Nancy, Dayan también. El trabajo que hacen es muy importante y nosotros pensamos los más viejitos, comparto con John, qué lástima que no pudimos acceder a un programa que nos acompañase, ¿no? A poder continuar nuestros estudios, no tener que abandonarlos por distintos temas. Y bueno, ahora sí, con nuestro querido Mario de Bolivia, que nos cuente cómo hizo él para ingresar a la formación universitaria. Bien, muchas gracias, mil disculpas con todos. El tema del internet muchas veces nos juega una mala pasada. Bien, mi experiencia de mí se podría decir que ha sido un poco más beneficiosa o un poco más privilegiada, ¿no? Lamentablemente, nosotros cuando nos encontramos dentro de los sistemas de cuidados alternativos, nos encontramos con una realidad en la cual el tema de la educación pasa a ser un privilegio y no un derecho, ¿no? Y muy pocos podemos acceder a lo que es una educación de calidad. Yo, desde mi experiencia, puedo decir que he tenido la oportunidad a través de Aldeas Infantiles SOS de poder terminar una carrera técnica, continuar mis estudios superiores. Y gracias a este privilegio estoy a un paso de poder terminar mi carrera universitaria, pero nuevamente lo recalco, ¿no? Que es importante decir, lastimosamente esto ha pasado a ser un privilegio y no un derecho, el acceso a una educación, ¿no? Entonces es por eso que yo agradecido con la institución en la cual por suerte he llegado, y me ha podido brindar todos estos espacios, me ha podido brindar la oportunidad de poder continuar con un estudio y la oportunidad de poder no solo desenvolverme en el ámbito académico, sino también en el ámbito artístico y demás, ¿no? Entonces, mi experiencia de mí puede ser muy corta a comparación de los otros ponentes. Nuevamente, es tal vez por las oportunidades que se me ha brindado, ¿no? Pero para aclarar que no todos tenemos esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Mario, por compartir tu experiencia. Es verdad, somos muy conscientes de lo privilegiados que somos, por eso desde la Red Latinoamericana y desde nuestras organizaciones a nivel latinoamericano nos encargamos de trabajar mucho para que esto deje de ser un privilegio, ¿no? Y que los jóvenes egresados, pertenecientes del sistema de protección puedan acceder como cualquier otro joven a una educación de calidad. Me gustaría preguntarle a Nancy y a Dayan cómo inició la iniciativa de los programas. Si quieres, Dayan. Listo, bueno, entonces les cuento, pues básicamente esta iniciativa comienza, como les decía, desde 2016, un poco bajo la línea que les estaba contando Johnny, es nosotros como gobierno y como Estado en su momento nos dimos cuenta que los procesos para acompañar a los pelados estaban quedando un poco corto. ¿En qué sentido? En el sentido que les hacían falta diferentes programas o acompañamientos, en este caso era el acompañamiento en términos de educación, para que efectivamente pudieran tener un proceso de inclusión social y laboral asertivo. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente el componente de educación para acompañar a todos estos pelados que quisieran estudiar y acceder a educación superior de calidad en todo el proceso. Digamos, yo ahí quiero como resaltar dos cosas que me parece importante y que de alguna manera creo que es pertinente también que las tengamos en cuenta. Y Viviana lo dijo, y es, en Colombia pasa algo similar y era nuestros pelados que terminaban, digamos, todo lo que nosotros llamamos educación media, o sea, primaria, educación media, bachillerato, y querían acceder a educación superior, no estaban llegando. Entonces empezamos a tratar de buscar por qué no están llegando y pasa un poco lo mismo que pasa en México y es la educación pública, que uno imaginaría que es el deber ser o la naturalidad de las cosas, y es que pues que uno acceda a la educación pública en Colombia es muy buena, es la mejor de todas, pero es muy competitiva. Entonces, pues nuestros pelados que venían de alguna manera, y eso también lo tratamos de acompañar cuando están en el colegio, que venían con muchas, digamos, vacíos en términos académicos, pues no pasaban, simplemente no pasaban en la educación superior universitaria o en las formaciones para el desarrollo humano y el trabajo, porque digamos, sus conocimientos y sus competencias no estaban, no eran lo suficientemente robustas para acceder a ellas. Entonces nosotros decidimos hacer básicamente dos cosas. La primera era coger los pelados que todavía estaban en el colegio
y acompañarlos para fortalecer, digamos, como todo su plan educativo, de manera que cuando llegaran a presentarse a la universidad pudieran efectivamente pasar en esa universidad pública, que es como lo mejor que hay en Colombia, pero no estaban pasando. Y dos, los que no estaban pasando, digamos, porque la idea también era que pudieran, si querían estudiar formaciones de educación superior, los acompañamos en el proceso, hicimos una, digamos, como una suerte de alianza, no alianza, pero sí tenemos como un acompañamiento con cerca de 270 instituciones educativas en los cuales los pelados autónomamente, es decir, nosotros no nos metemos en la decisión, ellos dicen, yo, Viviana, quiero estudiar arquitectura en la universidad X. Entonces, hacemos un proceso de postulaciones en el que ellos se postulan, nosotros los acompañamos en todo el proceso de pago de matrícula, la inscripción, los mate, tenemos también asociado, digamos, a todo a ese acompañamiento del pago de las matrículas y demás, un rubro que se llama gastos de sostenimiento, porque no es suficiente pagarle la matrícula únicamente, pero pues probablemente Viviana tendrá que ir a la universidad en bus, entonces tiene que pagar el bus. Tendrá que tener materiales para hacer su maqueta, para comprar sus libros, para su diploma de grado. Entonces los acompañamos, digamos, es un proceso complementario que además fortalecemos también desde los otros componentes. Y la idea es que podamos a todos los pelados y a todas las peladas que quieran acceder a procesos de educación superior y de formaciones para el desarrollo humano y el trabajo, poder estudiar. En este momento tenemos cerca de 2.000 adolescentes y jóvenes que están estudiando carreras de formación para el desarrollo humano y para el trabajo y de educación superior. Ahí la pregunta, esta es la segunda pregunta que yo quisiera como también poner sobre la mesa y me parece interesante oírlos a ustedes que son, digamos, beneficiarios de este tipo de espacios de alguna manera, es, tenemos cerca de 2.000 pelados. A la fecha no hemos tenido que decirle a ninguno por un tema de recursos, pero en protección en este momento, por ejemplo, en Colombia tenemos cerca de 70.000 niños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de golpe? Que es un grupo grande, pónganle 20.000, si yo me reduzco a la mitad de los 50.000 que no quieren acceder a programas de formación para el desarrollo humano y el trabajo y de educación superior. Eso es otra cosa que nosotros desde Colombia hemos empezado como a indagar porque la opción está, la oferta está, estamos teniendo todos los programas, pero realmente los pelados que quieren acceder a esta educación son muy pocos. Entonces, digamos, nosotros estamos en un punto en el que, pues obviamente ya tenemos el programa andando, ya los estamos acompañando en todos sus programas de educación superior, pero estamos tratando de mirar qué es lo que está pasando, que los pelados no necesariamente están, y les hago la pregunta, yo no sé si pasa lo mismo en los países de ustedes, no quieren acceder a estos programas y les interesan mucho más, por ejemplo, emprendimientos, proyectos productivos, ideas de negocios, bueno. Entonces quería como dejar esas dos cosas sobre la mesa porque me parecía muy interesante que las conversemos. Perfecto, muchas gracias. Nancy, te invito por favor a responder la pregunta de cómo nació la iniciativa. Bien, pues hace poco más de 24 años, un grupo de jóvenes egresados principalmente de áreas de economía y administración sintieron interés por mejorar las condiciones en el país, ¿no? Y preguntándose cómo podían hacerlo, se dieron cuenta que la educación era una clave. Así que comenzaron a identificar, ¿no?, qué cosas desde sus áreas podían hacer a través de la educación, se acercaron a especialistas en México y se dieron cuenta que existían estas organizaciones que les contaba al inicio, que eran organizaciones civiles que habían llegado a la conclusión o habían tomado la iniciativa de crear escuelas en distintas partes del país. Y eran personas como ustedes y como yo que estaban convencidos de que era necesario ofrecer servicios, ofrecer opciones distintas de educación, un poco lo que Mario decía, ¿no? Asegurar que esto no fuera un privilegio, sino fuera asegurar el acceso a la educación, el derecho a la educación de niñas, niños, jóvenes. Y estas organizaciones, al ser fundadas por personas como ustedes y como yo, pues no necesariamente eran personas que estaban profesionalizadas en todas las áreas, ¿no? Para poder sostener una organización civil y una escuela. Entonces, nuestros fundadores llegaron a la conclusión de crear una organización civil que permitiera el fortalecimiento de estas organizaciones, entendiendo que habían muchísimos retos y que no era necesario crear otra
escuela u otra organización, sino más bien una organización que se dedicara a fortalecer. Entonces fue que se creó, bueno, Educa, y a su vez se creó este concepto que ahora nosotros llamamos Red Educa, que es este conjunto de organizaciones civiles que, como les decía, pues han fundado una escuela o tienen a cargo alguna institución de acogimiento residencial, ¿no? Lo que analiza Educa durante estos 24 años son distintas estrategias para poder fortalecer organizacionalmente y educativamente a estas organizaciones, y estas organizaciones tienen la convicción de no solamente ofrecer una educación alineada al currículum oficial de nuestra Secretaría de Educación Pública, sino poder apostar por una formación integral, por una formación que pueda impulsar el desarrollo de distintas habilidades para la vida. Por lo tanto, son organizaciones que adicional a, digamos, a currículas básicas ofrecen distintos proyectos educativos o distintos programas educativos que van fortaleciendo esta formación en niñas, niños y jóvenes. Y es ahí en donde Educa comienza a generar dos grandes programas con sus distintos proyectos que nos permiten ir nutriendo la oferta educativa de estas instituciones. Por lo tanto, hoy, adicional a la currícula que se ofrece y también preparando pues ciertas condiciones que les permitan incrementar las posibilidades al egreso en sus distintos niveles educativos de nuestros beneficiarios, pues vamos empujando distintos proyectos educativos que posibilitan el tema de competencias matemáticas, competencias de educación medioambiental, competencias de emprendimiento, competencias incluso no necesariamente de empleabilidad, pero sí de las posibilidades que otorguen a los jóvenes que egresan distintas alternativas para, por supuesto, digamos, seguir buscando la posibilidad de ingresar a los siguientes niveles educativos, pero poder combinar su proyecto educativo con otras alternativas que les permitan asegurar mejores condiciones. Entonces, bueno, es un poquito el origen de la fundación y cómo surge, ¿no? Muy interesante, y que ambas mencionen también a la educación con una visión más integral, ¿no? No entendiéndola solamente universitaria. Entonces ahora le voy a hacer una pregunta a mis compañeros, y es sobre el acompañamiento, si tuvieron, no tuvieron, qué tipo de acompañamiento, en el caso que hayan tenido, tuvieron en sus experiencias. John, si querés empezar vos. Vale, gracias, Tati. Bueno, antes de responder tu pregunta, tengo una pregunta para ambas invitadas, y me gustaría responder a la pregunta que dejó Dayan en el aire, que me parece interesante también. Desde acá, desde mi experiencia como egresado, y que desde la asociación mantenemos hablando con los chicos que están en la universidad, me parece que si bien en su momento cuando yo estaba en protección, no existía esta posibilidad de ingresar a la universidad y no estaba el Proyecto Sueños. El Proyecto Sueños es un programa que está reciente y que está, digamos, en proceso de construcción. A pesar de que lleva más de 5 años, pues todavía está como en un proceso de construcción. Y lo que yo he notado es que la mayoría ingresa a universidades privadas. Ahí se presenta ya un gran reto, y son dos burbujas. El chico o la chica que creció en un centro de protección, y el chico o la chica que viene de una familia que tiene unas condiciones diferentes. Entonces, ahí hay una estrategia que hay que pensarse, no sé cómo se aborda desde el Proyecto Sueños, y es cómo esas dos burbujas empiezan a jugar en un mismo ambiente. No sé si me hago entender. Es cómo se adaptan los chicos de las instituciones a la universidad, a ese ambiente universitario. No solo en términos de rendimiento académico, sino en términos de relacionamiento social. Y allí juega un papel importante los operadores, que yo pienso
Dayan, y no sé si en los otros países pasa, pero yo siento que si bien el programa está bien estructurado, hay una brecha cuando llega a la parte de gestión por parte del operador, y la pregunta también ahí al sistema es, ¿qué tanta buena gestión está haciendo el operador para que estos chicos y chicas se adapten a la universidad, escojan la carrera que de verdad ellos desean de acuerdo a sus habilidades? ¿Qué acompañamiento está haciendo el operador para pasar a esa brecha? Y creería que esas son las preguntas que habría que responder para saber, para poder responder a tu pregunta, Dayan, habría que responder estas preguntas. Y creería que esas preguntas debe hacerse el ICBF frente a los operadores, y es ese seguimiento y esa gestión, cómo se está haciendo y si realmente está generando un impacto que permita que los chicos primero conozcan diferentes posibilidades, porque cuando uno está en protección, uno conoce, ¿qué carreras conoce uno? Psicología, porque mantiene rodeado de psicólogos; derecho, porque mantiene rodeado de abogados; trabajo social también, porque está rodeado de trabajadores sociales. Esas son las carreras que más tienen demanda en los chicos que crecen bajo protección del Estado. Entonces también el operador, ¿qué tarea está haciendo para mostrarle ese panorama que va más allá de esas carreras? Hay un déficit en Colombia en términos de profesiones alineadas a la tecnología. Entonces, también cómo estamos acercando a los chicos y a las chicas a estas nuevas demandas de lo laboral. Cómo también estamos acercando a los jóvenes al tema de emprendimiento, de que puedan desarrollar sus propias iniciativas. Cómo estamos acercando también a los chicos a carreras que no necesariamente tengan que ver con empleabilidad. Por ejemplo, que puedan especializarse en un tema y no sé, que su forma de empleo sea ser consultor, por ejemplo, que es una de las tareas que yo hago. Yo soy consultor de responsabilidad social empresarial en una empresa acá en Jumbo. Entonces, ¿cómo desde el centro de protección se orienta a estas nuevas realidades que está viviendo no solo Colombia, sino el mundo? Y la pandemia nos puso en el tapete esa realidad. Entonces, ¿cómo estamos juntando a los chicos con esta realidad? Eso para responder tu pregunta, Dayan. No sé si tengas algo que decir al respecto. No sé si puedo dañar el orden y responderte. Tengo muchas cosas que decir al respecto. A mí me encantan me voy a tirar el orden, perdón, pero creo que es el momento para responder lo que está diciendo John, y pues ahí pusieron en el chat como otras dos preguntas chiquitas que quería responder. Y creo que la respuesta a esas otras preguntas también va a dar como muchas luces frente a lo que tú nos estás comentando, John. Entonces voy a contarles primero las dos preguntas que me parece pertinente, y ahí también vas a ver un poco la respuesta a las cuestiones que tú estabas planteando. Digamos que no son ajenas ni para nosotros desde el ICBF ni para el resto, digamos, como del órgano de las diferentes instituciones estatales que trabajan y acompañan los procesos de los pelados de protección. Entonces, la primera pregunta decía que qué pasaba con las alrededor de 50,000 personas que no, o adolescentes y jóvenes que no quieren estudiar, que si tenían algún tipo de acompañamiento en la búsqueda de empleo y emprendimiento. Entonces yo ahí hago digamos, me devuelvo, como les decía al inicio, sí, nosotros trabajamos diferentes componentes para los pelados, y esto también es muy importante, yo quiero hacer la claridad, yo soy muy incisiva con esto, y es: nosotros acompañamos a los adolescentes y jóvenes siempre y cuando tengan una medida de protección. Al momento que ya no tengan una medida de protección, pues nosotros como Estado no podemos acompañarlos. Entonces, digamos, en el entendido que tengan estas medidas de protección, nosotros trabajamos diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, para la búsqueda de empleo, nosotros no los ubicamos laboralmente, como les decía, nosotros lo que buscamos es darles las herramientas para que puedan hacer un proceso de empleabilidad asertivo. Es decir, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama una ruta de empleo que hemos construido con la Agencia Pública de Empleo Nacional en Colombia, que básicamente lo que hace es, nosotros recogemos todas las hojas de vida. Esto es uno de los ejemplos de cómo trabajamos ese componente. Recogemos todas las hojas de vida de los ex
beneficiarios de protección o los egresados con medidas de protección se montan en un sistema y ese sistema tiene una cosa que nosotros llamamos una marca de agua, donde John pone, yo fui población ICBF. Esa marca, ¿qué es lo que hace? Esa marca lo que hace básicamente es que al momento que cualquier empresa, bien sea pública o privada, quiera acceder a las hojas de vida, puede acceder a ellas. O hay convocatorias del Ministerio de Salud, entonces ellos pueden acceder a esas hojas de vida y son posibles postulantes que puedan acceder a un empleo. Nosotros claramente no podemos garantizar que el Ministerio de Salud los contrate porque pues no es potestad nuestra, pero sí los acompañamos, por ejemplo, en esa ruta de empleabilidad que tenemos con diferentes entidades del gobierno nacional. Por otro lado, también como les decíamos, tenemos diferentes metodologías que utilizamos para que ellos sepan presentar una entrevista, para que cuando lleguen a un empleo, entonces yo llego a un empleo y John es mi jefe y de pronto John me dice que no hice bien un trabajo, pues sí nos empezamos a dar cuenta que los pelados no podían manejar muy bien la frustración y no volvían al trabajo al día siguiente. Entonces, en ese espacio, lo que hacemos es, durante sus procesos, fortalecemos sus diferentes competencias y habilidades blandas y destrezas para que puedan hacerlo de una manera adecuada. Y frente al tema de emprendimiento, por ejemplo, también tenemos varias estrategias o varios puntos que trabajamos. Primero, tenemos un diplomado que se llama ¿Quién quiere ser emprendedor?, que es un diplomado que construimos de la mano con Honduras y El Salvador para que efectivamente los pelados puedan montar su plan de negocio, puedan hacer su canvas, que si van a montar un cultivo de orquídeas no vayan a pérdidas, sepan cómo costear la mano de obra, los servicios públicos, bueno, todo lo que tengan que costear. Y en este momento, para el tema de emprendimiento, nosotros desde el ICBF nos estamos enfocando en algo que se llama el Valle de la Muerte. Y es decir, ya tenemos montado todos los proyectos productivos, todas las ideas de negocio ya están estructuradas, pero algo estaba pasando con estos proyectos productivos y estas ideas de negocio que no está atado exclusivamente a los pelados de protección del ICBF, es algo que pasa en el mundo. El 70% de los proyectos productivos que empiezan a andar se mueren en el primer año, no pasan del primer año. Entonces nosotros en este momento estamos metiéndole mucho la ficha, obviamente sigue andando todo lo otro, a cómo hacemos para que después del primer año de que esos proyectos productivos y esos emprendimientos y esas ideas de negocio estén andando, no caigan en ese valle de la muerte y lleguen hasta ahí una vez nosotros como ICBF o con los diferentes aliados soltamos esos proyectos productivos. La segunda pregunta que me hacen es que de dónde salen los recursos económicos para apoyar las matrículas. Esto es otra cosa muy importante y es, todo esto nosotros lo pagamos con recursos públicos. Y para, digamos, los recursos públicos o como funciona en Colombia, nosotros tenemos proyectos de inversión. Los proyectos de inversión están asociados a cada una de las diferentes entidades públicas y el presupuesto pasa por el Congreso de la República, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y de ese proyecto de inversión que tenemos asociado, o de esos proyectos de inversión que tenemos asociados a la Dirección de Protección, pues tenemos estos proyectos de inversión que nos acompañan con esto. Entonces, pues por eso es que nosotros también desde el ICBF somos muy quisquillosos con el uso adecuado de de los recursos públicos, como ustedes saben, son sagrados y somos muy insistentes en que se utilicen de una manera transparente porque nosotros tenemos que dar debida cuenta cómo se utilizan cada uno de estos pesos. Entonces, por eso, por ejemplo, para postularse a educación pasa por diferentes comités, por eso pedimos que tengan un mínimo de notas, un mínimo de acompañamiento, para poder dejar la debida trazabilidad de cómo se utilizan, digamos, esos recursos públicos. Y pues asociado a eso también, digamos, a las matrículas, como les decía, para responder la pregunta, obviamente tenemos un rubro que se llama gastos de sostenimiento, que son todos esos acompañamientos adicionales que van pegados digamos, a todo el tema de la matrícula. Creo que esas eran las preguntas que vi que habían puesto. Bueno, y la Hay otra. una más, Ayan, que es la que te puse ahí en el chat. Gracias. ¿Cuál? Dice, ¿hay comunicación asertiva entre ICBF, Centro de Protección y los chicos, chicas? Esa es una buena pregunta, muy Es una buena muy buena pregunta. Y ahí hay y yo creería que nos quedamos aquí. O sea, si nos detenemos hay que responderla de forma rápida, porque si nos quedamos aquí, o sea, nos falta tiempo. Yo creo que debemos crear otro espacio
para ir a profundidad en estos temas porque está muy interesante y es una muy buena pregunta. Y entre tanta pregunta, a mí se me olvidó la pregunta que me hizo Tati. Sí, me parece bien que pueda cerrar Dayan con la pregunta que le hizo Jimena. Ajá. Listo. Y yo después tengo una consultita también, una pregunta, pero Vale, dejo que perfecto. continúe. Bueno, digamos, puedo responder esto de una manera un poco no ambigua, pero es sí y no. Sí hay una comunicación asertiva entre el ICBF, digamos, nosotros tenemos en este momento cerca de 800 instituciones con pelados que están con medidas de protección por alguna vulneración de un derecho, más todos los hogares sustitutos con madres comunitarias que son cerca de 2000. Entonces, pues ustedes se imaginan el volumen de interlocución que nosotros tenemos. Nosotros obviamente trabajamos y tenemos espejos en cada una de las regiones de Colombia, en cada uno de los departamentos, justamente para trabajar en una comunicación asertiva. Y la idea de este programa, que es un programa complementario a las medidas que deben tener cada uno de estos operadores, justamente es eso, que podamos tener una comunicación asertiva en la que tengamos en cuenta tanto la opinión de cada uno de nuestros pelados que tienen alguna medida de protección, la opinión, digamos, y el acompañamiento de los operadores que son quienes realmente llevan los procesos de cada uno de estos pelados y son con los que están día a día y los conocen. Y nosotros desde el ICBF, que como institución pública somos los que damos la línea técnica en materia de implementación de política pública, de cómo queremos o cómo creemos que se deben hacer las cosas. Entonces, la respuesta es sí, para nosotros sí hay una comunicación asertiva, y el no iba en que obviamente pues esa comunicación siempre está abierto a mejora y hay temas que siempre se tendrán que ir mejorando, es apenas normal. Y pues ahí vamos, digamos, yo estoy muy contenta con lo que hemos hecho desde Proyecto Sueños y creo que justamente la idea de Proyecto Sueños es estar cerca a los pelados, y ese estar cerca pasa por una comunicación asertiva entre todos, digamos, los involucrados en los procesos de ellos. Gracias, Dayan. Sabemos que te tenés que ir. Quería, no antes, dejarte hacer una consulta. Recién comentabas que el programa es para jóvenes que están institucionalizados. Sí. Y mi pregunta es, en caso de que el joven quiera abandonar la institución, ya que sabemos que hay casos en los que los jóvenes pasaron toda su vida, ¿no?, desde la niñez en el sistema de protección, y ya hay un momento donde quieren egresar, independizarse, este sería un motivo entonces por el cual no podrían pertenecer más al programa, según lo que nos comentabas recién, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? El joven abandona los estudios. Sí, digamos, sí. No lo finaliza. Todos estos acompañamientos se pagan con recursos públicos. Entonces, digamos, los recursos públicos de alguna manera nos limitan en que estos recursos están atados a que el pelado tenga una medida de protección vigente. Entonces, al momento de irse, efectivamente, por parte del ICBF no podríamos seguir costeando digamos, como sus diferentes acompañamientos, y nosotros no hacemos programas o aún no hemos llegado al punto en el que hacemos un proceso de acompañamiento o en una etapa posegreso, sino es durante la medida de protección. No obstante, lo que sí hemos hecho es, por ejemplo, si John está con nosotros y va en sexto semestre o séptimo semestre universitario y se quiere ir, pues ahí entra un poco el tema de la comunicación asertiva, y es, pues conversamos con John y le decimos, venga John, usted ya lleva acá 3 años, 10 años, 15 años, le falta un año de carrera universitaria, pues de golpe venga, miremos cómo podemos mejorar lo que no lo tiene tan contento, por dónde podemos trabajar el tema, pues para que el pelado no se vaya y no se tire la carrera universitaria y no pierda esa oportunidad tan grande, porque digamos, esto es una oportunidad, digamos, que también está, y acá yo quiero hacer mucho énfasis, está atada a los pelados que tengan medidas de protección, pero en Colombia hay muchos pelados, muchísimos también, que no tienen medidas de protección y no tienen esta oportunidad. Entonces es una oportunidad enorme que a nosotros nos duele cada oportunidad que los pelados no quieren como terminar o se quieren ir. Entonces pues ahí entra como la comunicación asertiva por parte del ICBF y el operador como para negociar y ayudar. Sí, porque creo que también es como muy fuerte, ¿no?, pedirle a un joven institucionalizado que aguante un año más o un año y medio más. Creo que sería mejor poder como articular o encontrarle otra vuelta para que no termine sus estudios, porque si no vamos a las mismas experiencias como contaba Vivian recién, que de egresado tuvo que abandonar sus estudios.
en varias oportunidades, tenemos también conocimiento de otros compañeros, y además sostener una institucionalización cuando justamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes es la desinstitucionalización y vivir en un medio familiar. Entonces, prolongar una institucionalización solamente por un tema educativo, creo que además son más los impactos negativos que eso podría generar, sin mencionar el gasto público también que genera que un adolescente o un joven viva dentro del sistema de protección. Pero bueno, creo que con diálogo y con trabajo interdisciplinario se puede... Que no lo mencionamos, y es en Colombia en este momento, digamos, o desde el ICBF nosotros, justamente pensando en que no queremos ese tipo de instituciones por siempre, nos hemos ideado, ya tenemos funcionando unas diferentes modalidades de acompañamiento que están pensadas en el momento de vida de los pelados. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una modalidad que se llama casa universitaria. Y la casa universitaria no es una institución común o tradicional como ustedes se la imaginan, sino es una casa en la que los pelados no tienen realmente mucho acompañamiento profesional, es más una casa en la que ellos están autónomamente, están los pelados que están estudiando en la universidad, tienen las normas, se llegan en conjunto, digamos, es completamente diferente. Si los pelados quieren ir a estudiar, pueden ir a estudiar; si no quieren ir a estudiar, no pueden ir a estudiar; si tienen un novio que lo quiere ir a visitar, pues puede ir el novio a visitarlo. Digamos, nosotros hemos ido avanzando para cubrir todos esos espacios justamente y pensarnos, porque no es solo el tema de la educación, es el tema, como tú lo decías, de la institución, y parte de eso también es el repensar la manera como, o las modalidades como nosotros desde el gobierno nacional montamos esas instituciones, y tenemos diferentes modalidades para acompañarlos en el momento de vida, digamos, en el que están adecuados. Tengo que decir que en el caso colombiano, de los pelados que están estudiando, la verdad, de egresos no hemos tenido muchos. Entonces, digamos, es una cosa que la verdad nos ha funcionado muy bien. Yo creo que también los pelados que ya acceden a un tema de educación superior, por lo menos en el caso del ICBF, también son conscientes de sus procesos, también son conscientes de la oportunidad que se les está dando, y la verdad, no sin decir que no tengan frustraciones o momentos difíciles, pero casi todos se han graduado. Sí. Bueno, muchas gracias, Diane. Muchas gracias. Bueno, entonces, retomando la pregunta que John se olvidó. Bueno, la pregunta es, ¿qué acompañamiento tuvieron o no tuvieron, y qué tipo de acompañamiento tuvieron? Bueno, no, pues como comentaba al principio, pues en ese momento no existía nada de lo que está contando Dayan que existía ahora, entonces no hubo ningún tipo de acompañamiento por parte del centro de protección. El acompañamiento fue externo, por parte de una organización externa. En ese momento no había ningún tipo de acompañamiento. Muy bien, gracias, John. Vamos a hacer la pregunta a Nancy para que no quede descolgada. Vos habías hecho consultas para nuestras especialistas, ponentes especialistas, ya Diane se retiró, antes logró responder tu pregunta, unas preguntas que teníamos en el chat privado, y ahora le quiero hacer entonces la pregunta a Nancy, que te pueda responder. ¿Querés repetir la consulta? Bueno, igual a Nancy, me queda sonando un poco la sostenibilidad de esos acompañamientos en temas de educación. ¿Qué pasa si algunos de los socios u organizaciones que apoya la financiación de este proceso de educación dice, no voy más? ¿Cómo se sostendría Porque veo que son dos aspectos totalmente diferentes, el de Colombia y el de México, y el uno es privado y el otro es público. Entonces, desde Nancy, ¿cómo logran esa sostenibilidad para darle continuidad a esos procesos? Las organizaciones, bueno, Educa hace todo un proceso de selección para incorporar a una institución a la red Educa. En realidad, uno de los criterios importantes, además de todos los aspectos legales, contables o de misión y misión, es poder tener la convicción del trabajo en alianza. Realmente lo que ha sucedido con la red Educa es que casi ha sido
digamos, una vinculación desde como un matrimonio, decimos nosotros, en donde en realidad una vez hecho la alianza, difícilmente ha habido alguna institución que sale de la red. Lo que trabaja y lo que hace sostenible el proyecto con las organizaciones es acotar y permanentemente revisar y contextualizar la intervención. Entonces, no todo lo que hacemos se aplica de manera directa o todo el tiempo con todas las organizaciones, sino ellas van tomando del menú que ofrece Educa lo que conviene o lo que en ese momento es pertinente. Pensaba hace ratito también en las preguntas que colocaba sobre la mesa y los análisis. En realidad, tanto Educa como la red Educa y las organizaciones con las que nos aliamos terminan siendo un esfuerzo de organización civil con organizaciones o personas. En realidad, a diferencia del caso que Daya nos comentaba, pues en realidad no trabajamos prácticamente con sistema o con organizaciones públicas. Lo que hace en realidad es un conjunto de voluntades, digamos, sobre el cumplimiento de la misión y la visión. Entonces, por supuesto, hay retos de sostenibilidad en el proyecto de manera permanente y sobre todo en la parte económica, pero creo que en la parte de poder guiar el proyecto educativo o empujar distintas iniciativas a nivel de educación o de acompañamiento ha sido mucho más fácil, no por eso sin retos, el tema de hacer sostenibles los proyectos. Pensaba hace ratito también en todas estas preguntas que nos arrojabas y, por ejemplo, en el caso de Fundación Educa y cada una de las organizaciones con las que trabajamos, existen acciones directas y fuertemente enfocadas a todo el tema de educación y salud socioemocional. Por lo tanto, de manera permanente nos enfocamos en trabajar con niñas, niños jóvenes, todo el tema de reconocimiento de talentos, de habilidades, poder trabajar todo el tema de autoconocimiento, de autoconcepto, de autorreferencia, poder trabajar el tema de empoderamiento. Y tenemos acciones dirigidas a todo el tema de emprendimiento. En el caso de Educa tiene un proyecto específicamente que se llama Ahorra y Emprende, que así como los estudiantes e incluso en caso hogar o internado llevan cualquier otra materia o cualquier otro aprendizaje, ellos y ellas una vez a la semana toman una sesión de qué es esto de ahorrar y poder tener una educación y salud financiera y cómo pueden ellos empezar a generar sus proyectos de emprendimiento. Algunas de estas organizaciones, en alianzas con universidades, bien decías hace ratito, privadas, se han vinculado para poder acercarse a certificaciones, lo que también le brinda a los jóvenes herramientas que les posibilitan que esos emprendimientos no se queden a nivel de proyecto, de iniciativa escolar o de manera como experimental, sino que ellos puedan posibilitar que esto se conviertan realmente en emprendimientos o en empresas sociales o en las primeras iniciativas que les posibiliten que pues de alguna manera pueda ser una opción de financiamiento para sus estudios posteriores. En efecto, John, o sea, las opciones para nuestros egresados siguen siendo un camino muy similar al que tú viviste, que es poder, las organizaciones buscan todo el tiempo alianzas, como Mario ya nos decía también hace ratito, de poder acceder a becas, pero estas nunca son suficientes, ¿no? Entonces, nuestras organizaciones sí se alían con universidades privadas para acceder a becas, pero el largo camino que también viven nuestros estudiantes egresados es poder hacer el examen al ingreso a cualquier universidad o institución de educación media o superior, y si no, se quedan, digamos, las organizaciones buscan opciones de nuevamente hacer crecer la alianza, acceder a más becas, y seguramente quienes no, en el caso de México, que ha sido un gran dilema, pues el acceso a una universidad privada con distintos montos de colegiatura, hoy cada vez es mucho más amplio. Entonces, digamos que buscan distintas maneras para poder financiar, pero el recorrido es muy parecido a lo que tanto John como Viviana nos han compartido. ¿Cómo ellos amplían este espectro de orientación vocacional? Hoy lo que hacemos muchísimo es la vinculación con empresas a través de voluntariados que nos permiten que los colaboradores cuenten también a estas y estos jóvenes su misma trayectoria de acceso a la educación superior,
lo que también pues al final es una manera de mirar alternativas, caminos, inspirarnos, saber que puede ser difícil pero no imposible, y ellos van mirando distintas opciones tanto de áreas profesionales como de encontrar alternativas para poder ingresar a niveles medio superior y superiores. Pero sí, yo me quedé pensando en el reto que implicará que nosotros nos vinculemos con sistemas públicos que puedan asegurar también. En el caso de México hay un reto importante, leía cifras bastante desalentadoras en cuanto al porcentaje de aspirantes que realmente ingresan al nivel superior. Entonces, bueno, no sé realmente si políticamente podríamos acceder a que nuestros egresados tuvieran alguna alternativa en el sistema público, pero hemos crecido muchísimo las alianzas con el sistema privado, lo que posibilita algunas opciones, ¿no?, para nuestros egresados. Gracias, Nancy. Muy interesante, me gustaría compartir con ustedes. La otra vez tuvimos una reunión, la reunión virtual de la Red Latinoamericana, donde compartíamos las experiencias y nuestra visión sobre lo que estaba generando el COVID y la pandemia en los distintos grupos y países, y veíamos que cada vez los jóvenes institucionalizados y egresados tenían más compromiso social, ¿no? Donde se empezaban a apartar del lugar de vulnerables y de la necesidad de una ayuda a querer plantear, ¿no?, una resolución a problemas generales. Y pienso, ¿por qué entonces el sistema educativo muchas veces nos deja por fuera, ¿no? ¿Será de que las experiencias que tenemos, será que las potencialidades individuales de cada joven no es tenida en cuenta y se nos intenta amoldar a un formato y a competir una competencia que desde ya es desigual para nosotros? Reflexionaba eso escuchándolos a ustedes y pensando también en las cuestiones que estamos trabajando últimamente. Es muy contradictorio, ¿no? Por otra parte tenemos que trabajar la motivación para que los jóvenes ingresen a la universidad, pero cuando ingresan, ¿esta universidad los abraza, o sistema educativo ampliado, ¿no?, los abraza o los deja por fuera? Me gustaría entonces saber de Vivi, cómo fue su trayectoria, si ella tuvo acompañamiento, si no tuvo acompañamiento, qué tipo de acompañamiento tuvo ella en Perú. Ok, a ver, tuve un acompañamiento, sí, en el que fue el educativo. Antes que nada quería mencionar el tema de la educación. En sí creo que educación no es necesariamente tener un título para todos, o sea, ya sea instituto, ya sea una universidad. Les cuento la experiencia muy breve de una amiga que era buenísima, buenísima. Y esta es una historia que la repito siempre porque en verdad me impacta a mí un montón. Ella era muy buena jugando vóley. Yo creo que si el Estado en ese momento hubiese visto su potencial de ella como futura deportista, ella estaría representándonos ahora, ¿no? Pero no se le dio la oportunidad de poder, ¿cómo se llama?, poder llevar esto, sino que se le imponía un tema de estudios, ya sea de técnicos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como que eso te limita. Entonces, si tú no acompañas, si tú no ves esos casos, entonces está de más. Creo que algunas intenciones de por medio, ¿no?, ya sea de cualquier organización, ¿no? La finalidad es que de que puedas ser soporte para un egresado. Y bueno, y yo les cuento, sí tuve la suerte de poder tener la oportunidad de un acompañamiento en educación, pero creo que dentro de la institución donde estuve, o sea, dentro del centro del sistema de protección, no lo tuvieron. O sea, creo que ahora recién yo estoy terminando de hacer los trámites. O sea, ya aquí en Perú se le da como un financiamiento, una reparación civil
cuando eres víctima o algún familiar tuyo ha sido víctima del terrorismo. Y aquí en una época hubo este tema. Entonces mi papá falleció por uno de estos temas. Entonces la institución de protección lo sabía. Y si hubiesen hecho todos los trámites que se debían de haber hecho, yo podría decir ahorita que soy una psicóloga ya graduada, ¿no? Creo en los tiempos, pero también creo en las responsabilidades de las personas, ¿no? Yo recién este mes acaban como que hace un par de semanas de llamarme y decirme tu papá ya está inscrito, tienes que esperar un mes más para que tú ya estés inscrita y una vez inscrita puedas acceder a los beneficios que te otorgan como víctima de la reparación, ¿no? Y uno de esos beneficios es tener una educación integral en la que el Estado te cubre todo, ¿no? Pero que obvio también tienes que postular y todo lo demás, pero miren cuánto tiempo ha tenido que pasar para que yo pueda hacer todo este trabajo sola, ¿no? Cuando la institución donde el Estado me puso sabía sobre todo esto y nunca me ayudó sobre ello, ¿no? Así que voy más que nada por ese tema, por ese lado. Acompañamiento en el sistema de protección, en educación, no la tuve. Gracias, Vivi, muchas gracias. Y me quedo pensando también lo que decís, el inconveniente que hay de seguimiento de los jóvenes que pasamos por el sistema de protección, ¿no? Creo que no lo podemos observar solamente, el Estado no se puede solamente preocupar y atender las necesidades, no puede tener una responsabilidad acotada a la institución. Sabemos las marcas, las huellas que deja la institucionalización y el cambio abrupto genera un montón de inseguridades. Sabemos, y lo discutimos mucho en nuestras reuniones que tenemos, por más que seamos de distintos países, hay cosas que se comparten, y en el caso, por ejemplo, Argentina, a los 18 años tenemos que abandonar el sistema de protección. Nadie está preparado para salir a la vida independiente solo, ¿no? Vivir en una institución o extender a un joven en una institución cuando ya está para salir de la institución, pero si sale, ¿con qué cuenta por fuera, no? Y muchas veces jóvenes que vivieron en una institución desde niños, salen del hogar, continúan sus estudios o los abandonan y no hay un seguimiento, o sea, el Estado como que los pierde de vista. Entonces todo ese cuidado que hubo en el momento de institucionalización, en un momento, ¡pum!, se apaga y desaparece. Así que me parece muy importante y pensaba, ¿no?, con tu experiencia de la importancia de tener un contacto con los jóvenes que pasan por el sistema de protección, que no sea solamente un puente el vivir en una institución de cuidado, ¿no?, sino que pueda ser un cambio realmente para mejor en nuestras vidas. Mario, por favor, ¿podemos saber tu experiencia, si contaste con acompañamiento o no contaste con acompañamiento? ¿Qué tipo de acompañamiento tuviste desde Bolivia? Bien, nuevamente es cuestión de instituciones, nuevamente hago referencia a esto. Perdón, ha sido más un tema de que he vivido dentro de lo que es Aldeas Infantiles SOS. Entonces, esto se vive dentro de un núcleo familiar, ¿no? En el cual tú cuentas con una mamá, una tía, quien te colabora, te ayuda, te guía, y hasta cuando sales de la institución. Yo ya vivo 2 años fuera de Aldeas Infantiles SOS, y hasta ahora, digamos, nos encontramos, vamos, sale de vacaciones y hacemos un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, yo puedo decir que si he terminado mi carrera técnica y estoy continuando con mis estudios superiores, es gracias a mi tía, que ha sido la persona que me ha guiado, quien ha sabido encaminarme, porque yo, igual como cualquier otro joven, he tenido tropiezos, abandoné una carrera. Entonces son ciertas situaciones en las cuales muchos jóvenes, y era por eso que a mí me sorprendió un poco lo que decía Dayan, si no me equivoco,
que si no tenías las notas que exige la beca, que no podías postular a esto, ¿no? Entonces, yo creo que si yo me iba a encontrar en una situación así, yo creo que no iba a recibir la beca, ya que muchos de nosotros no siempre es que nos va a gustar la matemática o no siempre el lenguaje. Yo, por ejemplo, soy malísimo con todas las áreas exactas que son matemáticas, física aquí. Siempre he pasado raspando, ¿no? Entonces, a pesar de que mi tía, o sea, es capísima en todos estos, ¿no? Y si he pasado raspando es porque me ha costado y ella me ha ayudado, me ha encaminado y demás. Entonces, nuevamente yo, si he terminado mi carrera técnica y estoy terminando ahora mi carrera universitaria y demás, es gracias a mi tía, que es la persona quien me ha encaminado, que hasta ahora, a pesar de ya no vivir en Aldea Infantiles SOS, cuento con su apoyo de ella, si necesito de algo, o muchas veces, como a cualquier otro joven, nos falta hasta para poder comprar un texto o pagar las mensualidades o matrículas. Y no contamos con esto, siempre está ella predispuesta para poderme colaborar, me ayuda. Entonces, yo nuevamente, por suerte, he tenido alguien que me guía hasta ahora, ¿no? Gracias, Mario. Sí, y además pensamos qué pasa con esos jóvenes que no son los mejorcitos, ¿no? Quedan por fuera, se los sigue apartando, se los discrimina. Volvemos a una cuestión de suerte, que depende la suerte que tuviste de caer en un hogar, en un centro de acogida, o la mala suerte de otro que trabajaba y funciona de otra manera. Creo que justamente hay que fortalecer. Y hablando de fortalecer, me gustaría saber, que Nancy nos pueda contar, cómo hacen el trabajo con los jóvenes, cómo hacen con la motivación, entendiendo la motivación más amplia, ¿no? Y no solamente con que uno o una persona puede no querer estudiar como si fuera que es un motivo de desinterés, sino entendiéndola como algo mucho más amplio. Queremos saber cómo lo desenvuelven desde la organización. Bueno, pues antes de dar respuesta, estoy un poco conmovida. La verdad es que escuchar a Mario y a Viviana, saber que pues, tenemos, o sea, como sociedad en general, independientemente del país, hay muchas deudas en relación al acompañamiento, ¿no? Al acceso a la educación, ¿no? A la calidad, ¿no? Me quedo pensando un poco en la pregunta que hace rato no respondía John, que es hasta dónde nos aseguramos que ciertos contextos, una vez que egresan, no los vulneran más, ¿no? Como el tema de poderse incorporar a una escuela privada, que pudiera parecer que ya tenemos una palomita porque accedieron a eso, pero no necesariamente estamos asegurándonos que estén viviendo de la mejor manera la experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces me quedo todavía que tengo muchas preguntas en relación al acompañamiento que brindamos. Lo que sí hacemos en relación a esto que me preguntas ahorita, Tatiana, es particularmente las acciones directas que hacemos, les contaba, en especial a través de este programa, hay una sesión que se desarrolla una vez a la semana con los jóvenes que forman parte de estas instituciones. En realidad también hablaría de jóvenes que están dentro de las instituciones. Y hay muchos temas que se abordan. Nuestra función como organización es poder capacitar y acompañar a los maestros, a las guías, a los tutores que están dentro de estas organizaciones en el acompañamiento que ellos a su vez tienen o brindan a las niñas, niños y jóvenes. Entonces, ¿de qué partimos? De poder reconocer los talentos, las necesidades, los deseos, digamos como el poder reconocer lo que cada uno, cada una, digamos, ve, siente, observa, ¿no? Y a partir del reconocimiento se comienzan a abordar pues todo el tema de cómo, todo el tema de autoconcepto, de poder identificar qué herramientas o qué posibilidades se tienen para definir metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y se comienzan a identificar, digamos, como las herramientas actuales para poder comenzar a desarrollarlas hacia el futuro.
¿no? En Educa se trabajan proyectos educativos a mediano y largo plazo, por lo tanto, en realidad los avances se van viendo en la medida en la que se van implementando estos proyectos. Al trabajar una vez a la semana durante todo el tiempo, lo que vemos es que se obtienen avances poco a poco y en algunos casos mucho más rápidos que en otros. ¿Cómo se trabaja el tema de la motivación? Pues primero a partir del reconocimiento de la persona y de los intereses, las necesidades, los talentos, las habilidades de la persona, a partir de involucrarlos, involucrarlas en la definición de sus propias metas y cuando no están listos, entender que no están listos en ese momento, ¿no? Creo que el tema de poder reconocer que ahora tal vez hoy no fue un buen día, pero tal vez la siguiente semana sí, o tal vez las siguientes 2 semanas sí, creo que es un tema permanente de acompañamiento que nosotros brindamos a los maestros para que ellos a su vez brinden a estas niñas, niños y jóvenes. Pero digamos, se parte de eso y a partir de poder empujar esta parte de autoconcepto, de autopercepción, de la capacidad de poder definir metas, de poder reconocer los recursos con los que se cuentan, que siempre es uno primero personal y luego los que nos rodean, de cómo se pueden generar distintas opciones de recursos o de acceso a recursos y cada una de las personas sin generar temas de codependencia o dependencia hacia otras, se empieza a avanzar poco a poco. En la medida en la que las niñas, los niños, los jóvenes comienzan a tomar decisiones y ejecutar esas acciones que pueden ser desde una acción hasta la ejecución de un proyecto, es que vamos avanzando poco a poco. Entonces, de manera operativa, ustedes pueden imaginarse una clase que se implementa o una sesión de trabajo que se implementa una vez a la semana durante todo el año, todos los años en nuestro trabajo. Entonces podemos tener la posibilidad de avanzar dependiendo del tiempo de permanencia de esta niña, niño joven en nuestras instituciones, que puede ser 1 año, pueden ser 6, 15 años, e incluso muchas de nuestras organizaciones tienen contacto una vez egresados, ¿no? Y tienen contacto con las familias de estos egresados que a veces se convierten en beneficiarios de nuestras propias organizaciones, y así sucesivamente. Entonces, esa es la manera en la cual empezamos a trabajar. Hay actividades y hay proyectos que tienen recientemente, digamos, la experiencia de configurar comités de juventud, comités de niñez, y empezamos a tener las primeras experiencias en las cuales, pues sí, no somos nosotras como organizaciones quien toma la decisión de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué se va a hablar, cómo se va a hablar, a quiénes vamos a invitar, sino son estas niñas, niños y jóvenes, y nos ha tocado ser como adultos congruentes y, digamos, resilientes y aceptantes en el sentido de esto. Hace rato preguntabas qué tanto las organizaciones o las escuelas estamos listas para poder aprovechar, potenciar los talentos. Yo creo que nos queda mucho que hacer. Yo misma recordaba mi propio trayecto por la educación media superior y superior y pensaba en automático cuando preguntaste, Tatiana, era aburridísimo, ¿no? Y yo sentía que mis talentos no eran aprovechados, ni mis necesidades eran aprovechadas. Yo estudié pedagogía y yo me imaginaba que iba a llegar a la universidad y a las aulas más disruptivas y más creativas y más... Y en realidad no necesariamente fue siempre así. Había dentro de mí una convicción de querer hacer de este mundo un mundo mejor. Y yo creo que todos los días que me encontraba con algo aburrido y con algo que decía quiero abandonar, pensaba en que mi objetivo era poder lograr un mundo mejor y no desistía. Pero yo creo que como adultos y como instituciones sí generamos esquemas en donde, lejos de potenciar el talento, o sea, en realidad, ¿no? Y hacemos cosas aburridísimas, ya hacemos cosas que en realidad quieren homologar y estandarizar y encasillar, pero para Educa, te digo, una cosa es poder siempre estar muy atento a la pertinencia de las decisiones, tratar de manera permanente de escuchar con quienes trabajamos, y hoy te digo, hemos caído en cuenta que a través de los comités y a través de las voces de los niños, de las niñas, de los jóvenes, es que estaremos tomando mejores decisiones en todos los sentidos. Gracias, Nancy. Muchas gracias por tus palabras y te me adelantaste a hacer una pregunta
sin saber, queríamos saber justamente si contaban con un espacio de participación entre pares. Acá somos todos jóvenes egresados del sistema de protección y vemos qué tan enriquecedor es, y pienso una dualidad, ¿no? Para el sistema, nuestra voz, pero también para los jóvenes, para nosotros mismos, lo importante que es poder estar en espacios de participación ciudadana, civil. Yo con mi grupo de guía egreso de Argentina siempre les comparto que sé que hubiese abandonado varias veces los estudios por otros motivos, además del económico y de la estabilidad en general, si no fuera que con los jóvenes y con los niños veía esta necesidad de cambio, ¿no? Y agradezco y celebro y brindo mucho que haya organizaciones y espacios que nos abran la puerta para que nos podamos expresar, ¿no? Justamente que se pueda ver que los jóvenes tienen capacidad, tienen potencial, y que no hay juventud sin la juventud. Así que celebro mucho que también tengan su espacio de participación con jóvenes y que los escuchen y les den espacios para participar. Y quería hacerte una consulta que ya la había dicho Dayan. La elección de la carrera en el programa de ustedes, ¿el joven puede elegir qué es lo que quiere estudiar o no? Tenemos compañeros que nos comentaban que en algunos casos se acercaban a algunos programas y decían, bueno, quieren estudiar, tienen estas dos opciones de carrera, y que si no se encajaba en una de ellas, no podían estudiar. Entonces queríamos saber si el programa de ustedes, que acompaña tanto a los jóvenes y que tiene un trabajo tan amplio, cómo se manejan con el tema de la elección de la carrera. ¿Y qué pasa en el caso de que quieran cambiar de carrera también? No sé si lo que voy a responder es correcto, pero entiendo que las organizaciones no restringen. En el caso de Educa no tenemos, digamos, que una iniciativa específicamente de orientación vocacional. Y en el caso de las organizaciones con las que trabajamos, entiendo que no restringen el tema de selección de carreras. ¿Qué cosas sí nos hemos encontrado? Ofertas de becas con universidades privadas específicamente para carreras, ¿no? Que eso de alguna manera es el reflejo de cierta mirada o cierta postura. Entonces sí nos ha pasado que en las alianzas o en la búsqueda de, digamos, de mejores oportunidades o mayores oportunidades de acceso a educación superior, nos ha pasado que es como sí, pero solo en estas carreras. Sin embargo, al interior de las organizaciones, entiendo que no hay una restricción de promover o apoyar o respaldar o acompañar si un estudiante decide ir por una o por otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sabría qué más decir en este sentido, ¿no? Tratamos, y como les comentaba hace ratito, de cada vez ampliar más el tema de orientación vocacional a través de poderles mostrar que existen muchas otras cosas, y como Viviana hace rato lo decía, incluso ser muy consciente de que también está bien si deciden no ingresar en estos momentos a la educación superior, y teniendo otras alternativas de preparación o no preparación. Sin embargo, en ese sentido hemos avanzado mucho, que es el tema de poder mostrar qué opciones de formación hay y qué pasaría también si toman la decisión de en estos momentos no ingresar o a medio superior o a superior. Les comentaba hace ratito, muchas de las organizaciones han caído en cuenta que estamos cada vez más con la necesidad de prepararnos para un contexto que exige que el estudiante egresado o el joven egresado pueda encontrar distintos mecanismos para el empleo, ¿no? Y que puede ser un empleo que lo lleve por cierto tiempo a no ingresar a estudios, o le posibilite el poder combinar, ¿no?, el empleo con los estudios. Y en ese sentido también hemos digamos, crecido en el sistema, en el sentido de poder buscar distintas alternativas de profesionalización que les posibiliten incluso el empleo a un trabajo más digno, ¿no? Certificaciones a nivel técnico, o poder identificar ciertos talentos o ciertas habilidades que pueden pasar por
algún tipo de certificación que les permita que si ellos deciden emplearse o tienen la necesidad de emplearse, accedan a un trabajo que les posibilite el crecer profesionalmente sin necesidad de digamos, esperar a una educación superior o de posgrado. Entonces, sin embargo, no estamos limitados y creemos que no podría estar limitada la posibilidad de que un joven decida estudiar lo que sea, en cualquier área en la que se encuentre afín o se sienta afín, ¿no? Gracias, Nancy. Y para mis compañeros quería consultarles sobre la dificultad que tuvieron para acceder a la educación. John, si quieres empezar vos con tu experiencia desde Colombia. Pues un poco lo que contaba al inicio, que pues básicamente el tema económico era el principal. Segundo, también el tema de lo que le hablaba también a Dayan, y es la adaptabilidad a la institución o al ambiente educativo, es decir, el relacionamiento con otros compañeros, con profesores, el rendimiento académico. Eso juega un papel muy importante allí. Y si no se hace ese acompañamiento, pues va a generar una dificultad. En mi caso particular, sí generó cierta dificultad porque pues yo era muy tímido, no socializaba con nadie, era muy, bueno, soy tímido todavía, pero ahora digamos que lo manejo. Antes no, era tenaz. Entonces eso me generó dificultad. Quiero agregar también sobre lo que hablaba Nancy, y hacía una comparación entre Nancy o la institución de Nancy y la institución que representa Dayan, y me surgen un montón de preguntas. Veo que por un lado hay una rigidez que a veces no deja, esa misma rigidez no deja explorar otras posibilidades de hacer mejor el trabajo, y por el otro veo una flexibilidad y una participación de la comunidad beneficiada, que es el caso de Nancy, y me pregunto qué tan pertinente es trabajar desde el sector civil y desde el sector público en términos de generación de impacto. Por un lado, el reto del sector privado, pues es sobre todo el económico, que está garantizado en el sector público, pero eso versus el impacto, me deja esa pregunta allí como análisis, y es ¿dónde conviene más abordar el acompañamiento de los jóvenes, desde lo privado o desde lo público, teniendo en cuenta ese impacto y el tema económico? Es un tema bastante complicado, pero sí me deja pensando. Bueno, si Vivi nos quiere compartir su experiencia desde Perú, si tuvo dificultades, qué tipo de dificultades tuvo para acceder a la educación. Como les decía, yo tuve la oportunidad de estar en una organización que me brindó estudios técnicos, y bueno, crecí en una institución, en un sistema de protección con puras mujeres, eran monjas, no teníamos acceso a poder salir del lugar, o sea, de ser parte de la sociedad. Entonces, salir de repente a formar parte de un instituto de chicos que se las sabían todas, y tú siendo una chica que no conocía casi nada, pues me chocó un montón. Hasta que inclusive como prácticamente decidí llevar terapia, porque me afectaban comentarios que para mí ahorita pueden resultar como que es parte de tu grupo de amigos o de compañeros, ¿no? Pero que en ese momento me afectaban un montón,
¿no? O sea, el hecho de no haber tenido una conexión con la sociedad como era adecuado, mi comportamiento era malísimo, entonces era vista como que la extraña, la loca, la media rara, y fueron días duros, ¿no? Como que no se los compartía, digamos, a la organización a la que pertenecía en ese momento, porque tal vez lo creía como un poco dramático y todo eso, pero sí, o sea, va que los jóvenes que hemos estado institucionalizados, ya sea un par de años, ya sean muchos años como los míos, volver a estar en la sociedad, volver al ritmo de la sociedad. O sea, lo que pasa en este año no va a volver a pasar en el próximo año, van a ser años diferentes y si te perdiste de algo, estás desconectada. Entonces, yo me desconecté casi 14 años de la sociedad y cuando la tuve que enfrentar así, muy, muy duro y ya, ¿no? Esa fue mi experiencia estando en una institución educativa, ¿no? Media traumática. Gracias, Vivi, por ser tan valiente y compartirlo con todos nosotros. Quería avisar que están todavía disponible el chat para que hagan sus preguntas. Mario nos va a dar su respuesta y ya después podemos pasar a la sección de preguntas que estuvimos viendo que estuvieron mandando sus preguntas y con muchas ganas vamos a estar respondiéndolas. Mario, por favor, ¿nos podrías entonces compartir tu experiencia desde Bolivia? Bien, nuevamente, como que muchas falencias como que no he tenido, pero yo creo que es importante poder recalcar las falencias que han tenido mis otros compañeros, ¿no? Porque nosotros aquí somos representantes de las redes y los países a los cuales pertenecemos, ¿no? Entonces, bien, muchos de los jóvenes cuando salen, porque aquí en Bolivia, perdón, aquí en Bolivia a partir de los 18 años ya te desvinculas del centro de acogida o cuidado alternativo. Y como meta dentro de los centros de acogida es meramente sacarlo bachiller, o sea, terminar el bachillerato y fue. Entonces, son muy pocos tal vez las instituciones que te pueden dar el apoyo de una carrera técnica o continuar unos estudios superiores universitarios, ¿no? Entonces, es importante poder resaltar esto, ¿no? Y si bien hay uno que otro joven, porque evidentemente así como John, Tati, Vivi, jóvenes que en verdad se ponen las pilas y tratan de buscar becas, ven y buscan la mejor opción en cuanto a becas, ¿no? Pero estas becas vienen condicionadas. Son becas que si tú haces esto o este otro, se te da este otro, ¿no? Y en muchos de los casos, muchos de los jóvenes que estaban con estas becas llegaron a formar una familia. No podemos decir si ha sido por situaciones ni tampoco podría hablar yo, ¿no? Pero han llegado a formar una familia y esto es motivo de cerrarle la beca. Ya que si están embarazada o están esperando un hijo, es como algo negativo, es algo que les resta. Entonces, yo creo que como instituciones nos tenemos que poner a pensar que como jóvenes podemos cometer errores, que como jóvenes queremos aspirar a una meta, queremos lograr un objetivo. Como ha dicho John, estamos rodeados de abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y muchas veces queremos formar parte de esto para poder ayudar a nuestros padres. Pero lastimosamente las oportunidades no se nos presentan.
Y como Vivi también nos dijo a un principio, a muchos les toca estudiar y trabajar. Entonces te ponen en una situación en la cual es o estudio o como. Y creo que muchos de nosotros los jóvenes o sea, ¿sobrevivo o qué hago? Entonces ponernos entre la espada y la pared de esta situación. Y evidentemente no es la culpa de las instituciones, sino tal vez así funciona la institución, ¿no? Pero sería bueno que se nos brinde más oportunidades, que se brinde más acceso a una educación y que se brinde más opciones, a que no sea, como lo habíamos dicho a un principio, un privilegio, lo que en realidad es un derecho, el derecho a una educación, ¿no? Entonces, les puedo transmitir eso desde Bolivia, que muchos de los jóvenes, los cuales forman parte de la red, de 10 me atrevo a decir que son 4 los que continúan con una carrera profesional, pero tambaleando por el tema económico, y los otros 6 les tocó la vida de sobrevivir y ver la mejor manera de tener el trabajo estable y ver cómo la lleva. Gracias. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Ahora pasamos al momento entonces de preguntas y respuestas. Bueno, pues primero que nada, yo estoy muy contenta de ver todo lo que comparten, todo lo que logran ustedes como jóvenes. Para mí es así mucha emoción de verles así triunfando. Y también muy agradecida con Nancy y las experiencias y que se conmueve y la experiencia que nos compartió Dayan. Antes de pasar a todas las preguntas del público, voy a hacer una para Tati, porque ahora le tocó a Tati este proceso de acompañar, de moderar, pero ella tiene muchísimas experiencias también que compartir. Entonces, brevemente, Tati, linda, una cosa que tú has estado queriendo decir y que hablábamos en los ensayos y que es importante, ¿cuál sería? Bueno, nada, nos quedaron muchas cosas fuera. Habíamos preparado un montón de cosas. Comparto con John que deberíamos hacer una segunda parte, porque por lo menos yo quedé, como se dice acá, manija. Me parece muy importante poder también, como dijo Mario, nosotros estamos en representación de nuestros compañeros a nivel regional. No pudimos desarrollar sobre las dificultades, por ejemplo, de las personas que son madres o padres. Sabemos que se complica mucho más. Y por lo menos de mi experiencia personal, veo varias disputas en el ámbito académico. Hay cosas que no entiendo, yo en mi caso estudio trabajo social, y cómo hay una teoría tan fuerte cuando luego no se aplica. Entonces, pienso qué se nos está enseñando, desde dónde se nos está enseñando, cómo se nos está preparando. Y como comentaba antes, siento que nuestras experiencias tan ricas y que puede ser tan enriquecedora también para trabajarlo con la sociedad, no son tomadas en cuenta. Al revés, como decía Nancy, se nos quiere como igualar, ¿no? Cuando eso nunca va a pasar. Y pienso que sería, siendo utópica, ¿no? Y siendo un poco fantasiosa, pero ¿qué sería del mundo si tomáramos las potencialidades de todas las personas, en vez de querer estandarizarlas? Más que nada eso, ¿no? Y alentar a los jóvenes, porque veo que compañeras mías, acá en Argentina, muchas se anotaron y al sentirse desplazadas abandonaron sus estudios. Y es algo que a mí me entristece mucho, vivo en carne propia todos los cuatrimestres y todos los parciales, todo lo que genera en mí los parciales, lo comparto con ustedes, lo comparto con la red, lo comparto con mis compañeros de guía de egreso, de acá de Argentina, y pienso por qué nos tenemos que sentir así y por qué somos algunos los privilegiados que podemos contar, ¿no? Y la importancia de tener personas en quien apoyarse, referentes, organizaciones, el rico trabajo que hacen y lo que significa para nosotros. Y que nosotros pasamos también a ser como si fuera ejemplos, ¿no? Porque hay veces que nosotros continuamos nuestros estudios o los abandonamos, pero pienso en los casos en los que se pueden terminar los estudios
o los sueños que tenemos que nos ayudan a potenciar que somos como una vitrini para otras generaciones, para otros jóvenes, para otras camadas. Y bueno, nuestro sueño es que en estos espacios podamos contar con profesionales, ¿no? Esos profesionales que vimos y que quisimos mejorar o replicar el trabajo que ustedes fueron haciendo y que fueron como ejemplos para nosotros. Gracias, Tati. Bueno, a ver, preguntas y respuestas rápidas para que alcancemos a ver todas. Ahí fui como seleccionando. A ver, John, desde la experiencia de las y los egresados de instituciones de protección, ¿qué aspectos consideran deberían tomarse en cuenta para fortalecer el proceso de desinstitucionalización y de inclusión social? Bueno, frente a eso, precisamente, y escuchando un poco lo que hablaba la representante de ICBF, hay que tener una conciencia de desinstitucionalización. Si bien en Colombia hay avances en términos de acompañamiento, en esa transición de la vida institucionalizada a la vida adulta, y los chicos pueden acceder a la universidad y demás, todavía hay un reto gigante en la conciencia del Estado en términos de desinstitucionalización, es decir, de hacer todas las gestiones que sean pertinentes para que chicos y chicas crezcan en ambientes familiares. Eso es lo primero. A partir de ahí, de tener esa conciencia, creo que ya se va a ir generando esa cultura de desinstitucionalización. Y creo que nosotros somos los invitados e invitadas a empezar a hacer que estos tomadores de decisión tomen esa conciencia. Somos nosotros y nosotras, porque no hay otra forma. Así como desde Argentina se logró impulsar el proyecto de ley, en Colombia se está trabajando también en ese mismo proyecto, y así como desde Colombia también se presionó para que estos cambios que contaba Dayan pasaran, porque, bueno, ya lo contó desde el punto de vista de la institución, pero en realidad, para que esos cambios sucedieran, hubo una presión de instituciones de la sociedad civil en Colombia, hablando pues con nombre propio en Cali, la Fundación Formación de Futuros. Entonces eso no se dio así de la nada, sino que hubo un trabajo también de hacer que ellos tomaran conciencia, y lo mismo hay que hacer con el tema de la desinstitucionalización. Bien, muy bien, gracias, John. A ver, Vivi, una rápida. ¿Qué harías para motivar a que los jóvenes egresados puedan acceder a programas educativos? En verdad, chicos, yo creo que si encontré lo que encontré ahora sobre mi padre, olvidándome de lo que no sabía, fue porque googleé. En verdad, creo que la tecnología en estos momentos es lo más esencial. Así que si las oportunidades no vienen a ti, tú ve por ellas. O sea, busca, pregunta por ahí, o sea, no sé, ves a Tatiana estudiando y Tatiana, ¿cómo lo hiciste para poder estudiar? John, ¿cómo estás haciendo? Por ahí te enteras de que existe una organización, de que está ayudando, de que está dando media beca, de que te puede apoyar, de que puedes postular. Entonces, eso, en verdad, usa todas las herramientas posibles que tienes dentro de tu círculo y dentro de tus medidas posibles para que eso pueda generarte una oportunidad. Ve por la oportunidad, porque en verdad yo creo que muy a pesar de toda la historia que tengamos, la lucha debe ser inalcanzable. Gracias. Nancy, te preguntan si el programa funciona a través de becas, que si es un sistema de becas. No, en realidad es un sistema de alianzas. Como les comentaba, la misión de Educa es fortalecer a estas organizaciones. Entonces, en realidad trabajamos con organizaciones, no con personas, digamos. Entonces, una vez que la organización, les decía, cumple ciertos criterios, que para nosotros es básicamente temas fiscales, legales, de transparencia,
trabajamos directamente con la organización y en realidad nuestra misión es acercar estos programas de manera gratuita, ¿no? Esta la voy a contestar yo de volada, que preguntan si en México hay otras modalidades diferentes a la institucionalización. Pues en el papel sí, pero en la práctica no. Así de simple. Bueno, por ahí dicen, buenas tardes chicos y chicas, felicidades por todo lo que están haciendo. Me gustaría saber cómo consideran ustedes que sería un adecuado apoyo de estudios y si es suficiente con que puedan tener una beca o qué más necesitan. Tati, de voladísima. Bueno, creo que la experiencia que impulsamos con la ley de un referente, creo que abarca ampliamente todo. Para mí, en primer lugar, hay que trabajar con el joven, ¿no? Me pareció muy interesante lo que comentaba Nancy, de entender el momento en el que está transitando el joven. Ser también realistas, como decía Mario, que uno puede cambiar también de carrera, que eso le puede pasar a cualquier joven, a cualquier adulto, a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Entonces creo que lo más importante es poder contar con alguien. Cuando uno siente que tiene con quién contar, puede ir trabajando en conjunto con la otra persona un montón de cosas. Mencionabas la ley, que es una ley que acompaña el egreso de los jóvenes, y tienen un referente, además de una asignación económica que sabemos que es muy importante, tienen un referente. Hicimos una investigación y los propios jóvenes egresados decían la importancia, sí, de tener un techo, sí, de tener un plato de comida, pero la importancia de tener a alguien con quien vos puedas contar. Parece poco, hay veces que no nos damos cuenta de lo que las redes significan para nosotros, ¿no? Porque lo tenemos como muy naturalizado, pero si sacáramos esas redes, ¿qué persona, ¿no?, individual quedaría? Entonces yo creo que es importante el acompañamiento económico en los casos que se necesiten, pero que es muy importante también tener un apoyo humano. Entonces en sí se resuelve en trabajar en conjunto con el joven y que el joven sienta la confianza para poder hablar y poder trabajar con un adulto. Por ahí pregunta Juan desde el Facebook, que nos están viendo en el live, Juan de Bolivia, dice, como jóvenes, a partir de estas experiencias que exponen en el ámbito de la educación, ¿qué recomendarían o aconsejarían a los adolescentes que todavía continúan en una residencia o centros de acogida? De volada, Vivi, ¿qué les dirías? Dice, a veces es necesario empoderar a los jóvenes en la responsabilidad de su formación. Yo creo que en Bolivia tuvimos la oportunidad de poder ir a Bolivia, aquí un grupo, bueno, los tres que estamos aquí, y pudimos saber un poco la temática que hay en Bolivia, la problemática que hay. Entonces, la mayoría de jóvenes tienen la oportunidad de poder conocer, saber por ahí cómo está un egresado, o sea, cómo vivió, qué está haciendo en este momento, porque puede ir como que a visitar su hogar, ¿no? Y entonces por ahí también hay como que los cuentos, oye, fulanita tal está embarazada, fulanita tal está trabajando en tal lugar. Entonces, desde esa perspectiva creo que te da, o sea, no debería de ser lo principal, ¿no? Lo primordial, pero sí como que la motivación para que tú puedas decir, mira, o sea, ya, me han dicho que esta persona, digamos, salió embarazada y no era su proceso. ¿Qué debo hacer yo? Mejorar mis procesos en lo que es educación de la sexualidad, ¿no? ¿Qué debo hacer si quiero postular a un lugar? ¿Qué trámites debo de tener? Hay cosas esenciales como esas que tienes que tú estar como que ya averiguando para que cuando salgas a la realidad, porque es la realidad, no te la choques así a la cara de frente, sino ya estés como que un poco más preparada y ya, y para eso sirven nuestras experiencias, para eso estamos aquí hablando, para que jóvenes que aún están institucionalizados no pasen las historias que nosotros hemos pasado.
Muy bien. Bueno, pues para finalizar, me gustaría, Monse, si nos ayudas a compartir. Imaginemos en un mundo donde no hay COVID, que estamos en un salón y que hacemos esta tradicional entrega de constancias, ¿no? Entonces, Monse, ¿me ayudas a simbolizar esta entrega de reconocimientos para ustedes que dieron su tiempo? Ahí está para Tati, nuestra moderadora estrella. Muchas gracias, eres grande. Seguimos. Para John, que siempre nos aporta muchísimo y que siempre está al pie del cañón por Colombia y por el mundo, fundador de la red. Gracias, John. A Vivi, que siempre nos da muchísima sabiduría, nos aportas y nos pones a pensar. Gracias, Vivi. A Mario, que siempre está dispuesto con toda su actitud. Ahorita tenía examen y se fue corriendo. Gracias a Mario. A Nancy, que nos encantó compartir contigo, que nos encantaron tus palabras. También nos conmoviste, lo comentamos entre nosotros. Ay, nos conmueve Nancy. Entonces, gracias Nancy. Y a Diane, que ahora se fue, pero que también agradecemos su tiempo. Sabemos que tiene una agenda bien apretada, muchas responsabilidades y que pudo estar con nosotras y nosotros. Así que agradeciéndoles a todos y todas. Y yo quisiera decir algo para finalizar como para el Comité Joven. Si quieres, ya podemos así. Yo quiero decirles y contarles que cuando inició en enero, o sea, hace rato me acordé que en la primera reunión del año estábamos todos tan bajoneados por la pandemia y tan afectados y decíamos, ¿qué vamos a hacer este año? Y por ahí decían, ay, no sé si vamos a lograr hacer las actividades y lo estamos logrando. Y gracias a ustedes y a su dedicación, a su siempre estar, a los domingos que le dedican a la red y también a toda la gente que nos acompaña y que se está sumando y que ya es parte de esta red latinoamericana de egresados de protección. Gracias a las 79 personas que estuvieron con nosotros, tanto en el Zoom como en el Facebook. Muchas gracias. Y un especial agradecimiento a la UDEM, a Leti, que sin la UDEM no sería el eventazo que es. Gracias a Monse, que le dedicó horas y noches a la preparación de esto, me consta. A la gente de apoyo de UDEM, también al servidor social, a Santiago, gracias, porque también nos estás ayudando mucho. Entonces, gracias a todos y todas. Ahí está Leti. Y bueno, no sé si quieras decir algo para cerrar, Leti. No, nada más felicitarles y es un gusto escucharles siempre todo lo que nos comentan, nos dicen, nos sensibilizan a entender mejor esta realidad y poder hacer un mejor acompañamiento desde nuestra realidad que nos toca a cada quien como adultos. Siempre nos dicen, ustedes los adultos, aunque me cueste, pero es real. Entonces es un gusto siempre escucharlos y la verdad. Muchas gracias. Sí, gracias por inspirarnos. Gracias. Gracias, Nancy. Gracias, Monse. Gracias, Leti. Gracias, Vivi, John, Tati, Linda. Gracias a todos y todas que están allá en sus casitas viéndonos. Un abrazo y esperen los siguientes eventos. Gracias.